Bueno, tal y como habíamos previsto y lo dijimos aquí en el programa el día de ayer, el discurso anunciado por el PRM se hizo también de manera oficial. Personal del Ministerio de la Presidencia también compartió la data. Él se dirigió al país en horas de la noche en un video ya pregrabado, básicamente para hablar de la situación que ha estado visiblemente afectándole al Partido Revolucionario Moderno, cuando algunos de sus integrantes han sido vinculados y o extraditados hasta Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Él, entre las cosas que dijo José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, es que había posibilidad de que surgieran otros casos, que era una muestra de que se había mejorado la institucionalidad en República Dominicana y que no había, por supuesto, desde su óptica, ningún vínculo con el narcotráfico de parte ni del gobierno ni del partido oficialista. Vamos a hablar de ese tema. Para eso tenemos aquí a mi estimado amigo, el ingeniero Ignacio Ditren, miembro de la dirección política y secretario de Asuntos Municipales del Partido Fuerza del Pueblo. También tenemos a José Dantes, miembro del Comité Político y secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Ambos, ¿qué tal? Bienvenidos a Esto No Tiene Nombre. Bien, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto hablaremos de ese tema. Un tema que ha calentado la pista en República Dominicana. Así es, Dantes. Gracias, buenas tardes. Para mí es un placer también estar aquí. Bueno, vamos a honrar las canas y eso no tiene nada que ver con la edad, mi estimado Ignacio. Porque ya cualquier muchachito tiene canas. Pero bueno, vamos aquí. Empezamos con usted. Díganos su parecer sobre este discurso breve del presidente del PRM y ministro además de la presidencia, José Ignacio Paliza, sobre la incursión del narcotráfico en la política en República Dominicana. Bueno, en primer lugar, mucha gente, con los comentarios que he escuchado por diferentes programas de radio y televisión, a muchas personas les sorprendió porque es como si se estuviera anunciando al país que vienen cosas grandes, porque como ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza debe estar bien informado. Además, hemos tenido de manera sorpresiva varias visitas de altos funcionarios del gobierno norteamericano y la más reciente de algunos legisladores. Y no se ha dicho al país a qué vinieron esas personas y ahora se anuncia la visita, creo que el ministro de Guerra, lo que quiere decir que parece que se está cosiendo algo un poco difícil. Lo único, o sea, lo malo de esa intervención de José Ignacio Paliza, que además es presidente del Partido Revolucionario Moderno, es que quiso como igualarnos a todos. Pero ningún otro partido ha pasado por lo que está pasando el PRM. Ningún otro. Y además no es un caso, ni dos casos. Y él mismo anuncia que entiende que vienen más. Lo que quiere decir que no es una cosa fortuita, no es una cosa casual, es una cosa que fue muy bien armada. Ellos comenzaron en el 20. Bueno, lo cierto es que ese discurso que pronunció anoche, que no sé si lo pronunció el presidente del PRM o el ministro de la presidencia, porque como tú acabas de mencionar, tú dices que los datos, el discurso, lo mandaron del Ministerio de la Presidencia. Entonces, estamos usando las instituciones públicas para temas de un partido político. Y eso, que ellos son los paladines de la transparencia y la institucionalidad. Pero bueno, el discurso a mí me parece que es un discurso muy tardío y por otro lado irresponsable, toda vez que él quiere repartir culpas entre otros actores que no tienen absolutamente nada que ver con el acceso de narcotraficantes a puestos en los poderes públicos. ¿Por qué? Porque desde el 2020 nuestro partido, responsablemente ante la Junta Central Electoral, denunció los candidatos que el PRM estaba llevando que tenían actividades ilícitas y al PRM se le dijo de manera pública y
no hizo absolutamente nada. Luego fueron cayendo Yamil Abreu Navarro, candidato a alcalde en Asua, en uno de los distritos municipales. Posteriormente Miguel Gutiérrez, diputado al Congreso Nacional por Santiago, que a su vez se jactaba diciendo que él había financiado por completo la campaña del PRM y aliados en la provincia de Santiago, y otros funcionarios, tanto del Congreso Nacional como funcionarios puestos a través de decretos presidenciales, como Juan Maldonado, exdirector de la Comunidad Digna, del despacho de la Comunidad Digna. Pero más aún, es hipócrita porque el mismo José Paliza, hace un tiempo atrás y en el proceso electoral previo, había dicho que el PRM había mandado su lista de candidatos a depurar a la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, en ese caso, o mandó una lista en blanco o mandó una lista en la que no estaban todos estos narcotraficantes confesos, condenados y procesados, que han ido cayendo, y son más de una docena de casos. O sea, aquí no se trata de un hecho aislado, no. Aquí se trata de un patrón en el que un partido político, y esto sí es histórico, le abre las puertas del poder político estatal al bajo mundo, llevando como candidatos en sus boletas electorales, tanto en el ámbito municipal como congresual, a gente que se dedica al narcotráfico internacional. El último caso, si bien es cierto que la responsabilidad penal es individual, es el caso del esposo de la diputada de La Romana, que de la nada sale y le gana a veteranos como el diputado Cedeño, entre otros, y que ella iba a ser la candidata a la alcaldía, pero luego por una situación interna la ponen como candidata a diputada. Si bien es cierto que ella no es la que se sindica como narcotraficante, es a su esposo, que para todo el mundo yo creo que no es un secreto que esa campaña se financió con qué dinero. Entonces, yo creo que realmente el PRM ha querido ahora que prácticamente la clase política asuma esto como que es una responsabilidad de todos. No, es una responsabilidad del PRM tener filtros para impedir no solamente que ingrese dinero ilícito en una campaña electoral. No, es que lo grave de este caso es que ellos llevaron en su estandarte electoral, en su boleta electoral, con su bandera, a narcotraficantes y ex narcotraficantes condenados, porque no es solamente los que están, fueron los que estuvieron. Y si bien es cierto que alguien que ya fue condenado y cumple su condena pagó con la sociedad, óyeme, yo creo que es antiético tú involucrar a alguien así en puestos políticos y puestos de poder. Nosotros en el 2021 como partido, y ahí está la carta, le planteamos a la Junta Central Electoral y al CES, en el marco del diálogo nacional, que discutiéramos en la mesa electoral la penetración del crimen organizado en los partidos políticos. ¿Y qué pasó? El PRM se negó a incluir ese tema. Entonces, yo creo que queda claro por ese patrón de comportamiento, para usar una palabra de ellos, histórico, desde el 2020 para acá, cuál es el único partido que ha tenido un concubinato con el narcotráfico, y es el PRM. ¿Qué de cierto hay, según lo que dice el PRM y lo que dice Paliza, que esto pasaba antes, pero que los gobiernos de ese entonces ocultaban esta información e impedían en este caso la repatriación, o trataban de apocar este tipo de casos? Y dice también Paliza que lo que pasa es que ahora hay mayor niveles de institucionalidad, que no hay un compromiso con el narcotráfico y que por eso salen esos casos. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, eso es totalmente falso por dos cosas. Número uno, que me señale José Paliza o cualquier medio de comunicación qué candidato a regidor, a alcalde, a diputado o a senador el PLD u otros partidos llevaron en sus boletas y eran narcotraficantes. O más aún, que luego de ser electos, se hayan dedicado a esa actividad ilegal
y hayan sido protegidos por el poder político. Entonces es falso totalmente de que anteriormente eso pasaba. Eso, vuelvo y digo, es una manera de repartir culpas entre gente que no tiene nada que ver. El único, lo que está constatado es que el único partido que ha llevado narcotraficantes ha sido el PRM, y eso viene desde el PRD. Recordemos que Quirino Paulino fue juramentado como jefe de campaña en el 2000 del PRD en el sur. Recordémoslo. Entonces, el PLD en ningún momento ha llevado como candidato a nadie que esté vinculado a actividad de narcotráfico internacional, ni nacional tampoco. Entonces, son ellos son los que tienen a todos los narcos dentro de su partido. Ellos son los que tienen que llevar a cabo su profilaxis, ellos son los que tienen que crear los filtros, y ellos son los que tienen que explicarle al país por qué en 2021, cuando el PLD solicitó dialoguemos sobre la penetración del crimen organizado en los partidos, se negaron a que esto fuera parte del diálogo nacional. Pero además hay que agregar a eso, que ellos se ufanan como de que ellos sí están canalizando enfrentar a los que tienen problemas con la justicia. Eso no proviene de ellos. Eso es el gobierno norteamericano que lo pide en extradición. Y es la DEA la que está llevando los operativos en los últimos tiempos. Incluso este último del regidor de Boca Chica, que ha estado preso en varias ocasiones por narcotráfico y aún lo llevan como candidato, que pudo haber sido el candidato alcalde de Boca Chica. Fue la DEA que encabezó eso. Lo mismo que el otro, lo mismo que el de allá de Puerto Plata. Todos, Fricolandia. Fricolandia, y que aparecen con fotografías ellos ahí. Entonces, ellos no pueden involucrar a todo el mundo porque hay videos, hay fotografías de ellos con cada uno de esos personajes. Ellos que presenten videos o fotos de algún dirigente de otro partido que esté en esas condiciones. O que lo hayamos llevado en una boleta electoral, Ignacio, también. Porque, por ejemplo, porque oye esto también, por otro lado. ¿Qué ocurre? Ellos dicen que ellos heredaron de otras organizaciones políticas, o él dice, de una manera irresponsable, que heredaron de otras organizaciones políticas. Díganos cuáles fueron esas personas, pero además, si lo heredaron, en todo caso, cosa que no es cierta, fue porque no se le permitió ser candidato en otras organizaciones políticas a sabiendas de que eran narcotraficantes. Entonces, y como tú muy bien dices, estos no han sido casos procesados en República Dominicana. Ha sido a requerimiento de las autoridades judiciales de otro país, y por esa razón es que se ha dado, por esa razón es que se ha destapado. El PLD, cuando gobernó, cada vez que los Estados Unidos le pedían una colaboración para arrestar y extraditar a un narco, siempre lo entregó. Entonces, que busquen en los medios de comunicación en qué momento había un diputado, un regidor, un alcalde o un senador vinculado a actividades de narcotráfico que el gobierno de los Estados Unidos haya pedido y que el gobierno dominicano se lo haya rechazado para proteger. No existe. Y otra cosa, yo lo que pienso, que esa locución improvisada, mal actuada, porque se ve como una tensión en el presidente del PRM, lo que puede estar develando es conflictos internos en el gobierno, donde cada quien quiere que se establezcan responsabilidades entre ellos. Eso es lo que parece indicar. Como quien dice, ve, aclara tú. Sí. Escuché a alguien diciendo en un medio que probablemente el presidente de la República dice, mira, yo no conocía a nadie, tú y Fulcar era que me traían la gente. Entonces eso es lo que parece, esa actitud del presidente del PRM, pero que no involucren a más nadie, que no involucren a otro partido, porque si ellos tuvieran pruebas de otro partido, ya lo hubieran hecho. Pregunto. Ahora tiene sentido con esto de último de lo de Boca Chica, todos los cargamentos que en el puerto de Caucedo no han estado agarrando. Esos son los que han agarrado, y los que no han agarrado, precisamente porque en Boca Chica, que queda al lado del puerto, había una estructura criminal
entronizada en el poder político local a través de estas personas bajo la bandera del PRM. Entonces, no somos iguales, José Paliza. No somos iguales. Ustedes le abrieron la puerta al narcotráfico en sus boletas electorales y en funciones públicas con decretos. Y todavía quedan. Y nosotros sabemos quiénes son, pero es a ustedes que les corresponde identificarlos e irlos desafiliando, no solo del partido, sino de las funciones públicas que tienen, tanto en el gobierno central como en los ayuntamientos. Si ustedes no lo hacen, entonces en su debido momento nosotros lo vamos a llevar a cabo. Pregunto, ¿no será que aprovechando la oportunidad y la tendencia que se veía en las encuestas electorales, este grupo entró al PRM? Bueno, siempre. Sí, dale, Ignacio. Ellos obviamente querían ganar como sea. Y lo dijeron, o sea, en el 20. Y metieron una cantidad de recursos impresionantes que todos decíamos, ¿y de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde sale tanto dinero? Lo que quiere decir que ellos seleccionaron. Dicen, necesitamos dinero. Todo el mundo sabe que en una campaña se necesita dinero. Y que lo que la Junta da parece insuficiente. Entonces, tú tienes que ver extraño una persona que de repente aparece con un helicóptero, que aparece con carros de alta gama, costosísimos. Entonces, normalmente el que está en cuestiones ilícitas no disimula. No disimula. Y tiene que exhibir lo que tiene. Y además hay algo a eso. ¿Por qué ellos seleccionan ese partido? Porque ahí fue donde tocaron puertas y se la abren de par en par. ¿Por qué razón no tocaron puertas en otros partidos políticos? Porque no se les abrió. Entonces no se les abrió en el 16, no se les abrió en el 12, no se les abrió en el 8, ni se les abrió en el 2004. Entonces, ¿a dónde acuden? Bueno, ellos van tocando puertas. El que le abre, ahí ellos se cobijan. Se cobijaron en el PRM, por lo que dice Ignacio. El PRM, en su afán de llegar al poder, pactó con todo el mundo, incluyendo con el crimen organizado. Pero no porque lo decimos nosotros, sino porque desde el 2020, desde Yamil Abreu Navarro, para quien Roberto Furcar dijo que era su amigo y que le pedía a la gente, que creo que era de Padre de la Casa, que votaran por él porque él iba a tener el apoyo del gobierno de Luis Abinader, hicieron pactos. Igual con Miguel Gutiérrez, que financió en Santiago. Ustedes sabían que el informe financiero del PRM que reposa en la Junta Central Electoral de la campaña del 2020, las dos cifras de recaudación más grandes que hay de recaudación son una en Santiago por 42 millones y una en La Vega por 38 millones. Y esas dos cifras no tienen identificado quién recaudó ni cómo se dio ese dinero, si en efectivo, si en cheque. Todos los otros sí dice cheque, transferencia, etcétera, tienen nombre, tienen cédula. Esas dos no tienen. 42 millones en Santiago, 38 en La Vega. Qué coincidencia que en Santiago Miguel Gutiérrez dijo que financió por completo la campaña del PRM, narco, condenado y confeso. Y en La Vega, Miki López, en el helicóptero del cual andaba el candidato presidencial de ese partido, y con vehículos, como dice Ignacio, de alta gama, etcétera, qué sé yo qué, era la persona que coincidencialmente también su esposa salió como la diputada más votada de todo el país, hoy condenada a 5 años de prisión por lavado de activos provenientes del narcotráfico, dice la sentencia. Entonces, yo creo que los hechos dicen claramente cuál es el partido que tiene una connivencia y una cohabitación con el narcotráfico. No es otro que no sea el PRM. ¿Qué hacen en el PLD y en la Fuerza del Pueblo para impedir que ingresen personas con vínculos en el narcotráfico? ¿Por qué, partiendo de lo que ustedes han estado comentando, solo el PRM? Bueno, lo primero, para ser candidato, tú tienes que presentar un documento de no antecedentes penales. O ese partido no lo pide, o lo obtienen de manera fraudulenta y el partido no tiene un filtro.
Paliza se enfanaba de decir, de retar a los otros partidos, que enviar la lista de los candidatos para que sea la DIA, que lo depurara. No, nosotros no tenemos que acudir a ningún lado, nosotros tenemos nuestro propio filtro. Y hasta ahora, en el tiempo que hemos estado vinculados a la política, los que estamos en la fuerza, y yo que estuve en el PLD durante muchos años, durante 45 años, bueno, Juan Bosch era sumamente riguroso con eso, y eso lo heredamos de él. Entonces, hay filtros para él. Como yo te dije, el que está ligado a eso tiene un perfil, eso se nota, son cosas que no se pueden ocultar. No se pueden ocultar, gente que no pueden explicar los bienes que exhiben. ¿Entiendes? Entonces, eso es elemental. Hay filtros para eso, lo que hay que aplicarlo. Si se quiere y hay voluntad. En el caso nuestro, nosotros tenemos un sistema de evaluación donde hacemos toda una debida diligencia de antecedentes, no solamente de la persona, sino de sus actividades comerciales. Señores, este país es un patio, aquí nos conocemos todos. En los pueblos todo el mundo sabe de quién es la ferretería, de quién es la panadería, de quién es el supermercado, quién es de ese pueblo originalmente, quién se fue para los Estados Unidos y regresó cuándo y bajo qué circunstancias regresó. Entonces, nosotros hacemos todo un proceso de la debida diligencia donde se depura no solamente el antecedente personal, sino comercial, los vínculos que tienen en la demarcación de la que se trate. Porque Ignacio habla de algo muy importante, que es el certificado de antecedentes penales. Pero ¿qué ocurre? Hasta que a ti no te agarran y te someten, no hay un certificado que diga que tú eres narcotraficante, que es lo que pasa con muchos de los que están todavía tapados dentro de ese partido. Entonces, nosotros hacemos una investigación 360 donde toca además de eso, los vínculos familiares. Hasta eso nosotros revisamos si los hermanos, si los ascendientes o los descendientes tienen algún tipo de actividad que pudiera dar lugar a sospechar. Y en los casos que hemos determinado un posible riesgo o un alto riesgo, tú sabes lo que se ha hecho en esos casos. Se le ha dicho a esa persona que no podemos postularlo. Como no podemos demostrar, como no podemos decir no, es por esta razón, simplemente se le plantea que no es interés del partido político llevarlo como candidato. Y eso es una práctica sencilla. El PRM hizo todo lo contrario. Sí, vengan, ustedes quieren ser candidatos, vengan. Y lamentablemente por eso tienen más de una docena de casos. Y como dijo el presidente del PRM ayer, vienen más. Ya hablando un poquito en términos más genéricos, si una persona gana una convención interna, unas primarias, participó en el método de las encuestas que el partido decidió aplicar en la demarcación tal y termina ganando, y como bien decías tú, Dantes, no tiene antecedentes penales, que es parte de los requisitos que pide incluso la Junta Central Electoral para matricular a una persona como candidato. Y la gente, bueno, tiene sospechas, como tú bien decías también, este es un país pequeñito, que todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién, sabe de dónde genera, y la gente tiene ideas de cómo una persona consigue o no consigue dinero. Pero si esa persona finalmente terminó ganando ese proceso, ¿cómo hacerlo sin estar a la vez vulnerando sus derechos? Porque todavía no ha sido condenado, no está siendo investigado. ¿Cómo generar eso? Y hago la pregunta no solo para sus partidos, sino en términos generales para el sistema partidario en la República Dominicana, para evitar que este tipo de personas ingresen a la política. Bueno, simplemente ya, como decía antes, hay sospecha, entonces simplemente no se le permite participar. Porque para participar tiene que tener el documento de no antecedentes penales. Ok, lo puede conseguir y no ha sido sometido, como decía antes. Pero había una vez alguien que dijo que solamente por el rumor público iba a someter a personas. Entonces, el rumor te dice lo que hay, realmente tú lo paras realmente. Claro. Simplemente. Pero en adición a eso hay otro elemento también, Ignacio, que es la parte jurídica. ¿Cómo? Perdón. Digo, la parte jurídica, ¿cómo lidiar con eso?
No, pero eso no, antes de la parte jurídica. El partido que está en el gobierno, el partido que está, el que dirige la cosa pública, ¿verdad? Tiene acceso a información de inteligencia que da el DNI, la DNCD, la Policía Nacional. Y vuelvo y te digo, la policía sabe bien quiénes son los traqueteros, quiénes son los narcotraficantes, la DNCD también. Que haya protección militar y policial para no incluir en los informes narcotraficantes, eso ha pasado siempre. Ahora, de ahí que el poder político los apadrine, como ha hecho el PRM, es otra cosa. Entonces, ¿cómo tú lidias con alguien que se candidateó, que pudo burlar esos filtros, que llegó a la posición electiva o a la designada y está en actividades de narcotráfico? Los organismos de inteligencia saben muy bien quiénes son, y todos los días uno de los dos funcionarios que el presidente de la República, todo presidente de la República ve, es al director del DNI. Entonces, ellos tienen los mecanismos para haber identificado a todo el funcionario, electivo o no, que haya estado involucrado en actividades de narcotráfico. ¿Cómo es posible que este señor de Fricolandia, en Puerto Plata, en la provincia de donde es el presidente del PRM, que él se jacta de que tiene el control y de que Puerto Plata, esto y aquello, lo hayan dejado montar un resort desde donde el cual él estaba traficando drogas? Y sale en foto con Paliza, con la senadora de esa provincia, con las autoridades militares de ahí. El presidente fue, inauguró, muy bien, porque hasta ese momento puede ser un supuesto empresario, inversionista. No, pero entonces tú me vas a decir a mí que tú no tenías conocimiento. ¿Y dónde entonces estaba el DNI, la DNCD, la J2? Bueno, J2 no en este caso. Los organismos de inteligencia y la Policía Nacional, que es el primer respondiente, el que está presente en la calle, en el día a día. Todo eso se sabe. Y entonces van a estar traficando, van a estar sacando drogas por lancha en un puerto, y la Marina de Guerra no va a tener conocimiento. Entonces, esos narcotraficantes actuaron con apoyo de estructuras militares que se prestaban para eso, y no es posible que, aunque sea en un informe, no haya salido eso, un informe de lo que se le entregan al poder político. Entonces han querido decir, no, porque toda esa gente que están cayendo ahora operaron cuando el PLD. Si operaban durante nuestro gobierno, lo hacían de una manera tal que ni los Estados Unidos lo supieron, porque todo narcotraficante que el gobierno de los Estados Unidos requirió en el periodo 2004-2020 fue entregado, y nunca vimos ahí a un senador, ni un diputado, ni un regidor, ni un alcalde de nuestro partido. Bien, recomendaciones para el PRM de parte de la Fuerza del Pueblo y del PLD para evitar la incursión de narcotraficantes en sus filas. Juéguensela. Bueno, es que ya ese partido está contaminado, y no quiere decir que dentro de ese partido no haya gente seria. Puede haber personas serias. Ahora bien, está muy contaminado. Ellos que cuelen su café, que se abstengan a la consecuencia, que se protejan sobre todo del gobierno de Estados Unidos, porque aquí internamente ellos tienen cómo protegerse mientras estén en el gobierno. Quienes le sucedan en el gobierno, bueno, harán sus investigaciones posteriormente. Ahora, si cayeron ya en manos de los norteamericanos, en la línea que están llevando los norteamericanos, sobre todo fíjate cómo están ellos en la región, en toda Latinoamérica aquí, no solo por el caso de Venezuela, sino por el caso del narcotráfico, no tienen por qué someter leyes para cuidar las leyes que están ahí. Si la cumplen, no tuvieran esos problemas que tienen ni lo que le viene. Mira, ayer el presidente del PRM dijo que pensaban proponer que los partidos políticos fueran incluidos como sujetos obligados en la ley de lavado de activos. Es un populismo de parte de él, porque lo que evita o disminuye la probabilidad de que el narcotráfico continúe penetrando la esfera política, en este caso solo lo ha hecho con el PRM, es usted simplemente poner límites, cosa que ellos no supieron hacer.
¿Cómo ellos lo deben hacer? Esos son problemas de ellos, porque ellos son los que saben cuántos narcos tienen, cuántos les quedan, cuántos no están descubiertos, cuántos están todavía en funciones públicas, cuántos están en el Congreso Nacional. Entonces, lo que sí yo rechazo categóricamente es que ellos quieran meter a los demás partidos en su problema, porque los narcotraficantes estaban escondidos hasta que el PRM los postuló a puestos selectivos y los designó en el tren gubernamental. Bueno, ahí está. A ambos, tanto sí, adelante Ignacio, sí. Sin decirte que tienen un récord, el PRM, de cargar con el primer diputado que ha sido condenado en los Estados Unidos en funciones. Y no solamente diputados, lo van a tener con los otros. Y lo van a tener con el regidor, con el alcalde, con el con el director municipal. En ese momento yo creo que era director municipal, Yamil Abreu, ¿no? Por ahí va. El que era jefe de campaña, el que dijo Fulcar que lo apoyaran porque era gente de él. Ahí estamos. Bueno, este tema de verdad que pienso que no ha de acabar hoy. Considero que debe ser tratado en una eventual modificación de las leyes, pero que no se quede solamente en la modificación de las leyes, sino que también se lleve a la práctica. Tenemos muchas leyes, a veces hacemos leyes y no dotamos a los entes que tienen que evaluar de las herramientas necesarias para poder hacer lo que deben de hacer, como es el caso de la Junta Central Electoral. Y sí tenemos que insistir en que el narcotráfico y el crimen organizado en cualquiera de sus facetas, que no solamente esté el narcotráfico, se meta en la vida política nacional, porque entonces estaríamos, ya ustedes saben, que nos convertiríamos. Mirar ahí el ejemplo, por ejemplo, valga repetir, de Venezuela. A ambos, profesor Ignacio Ditren, a ti, José Dantes, un placer de verdad que sí poder hablar con ustedes. Gracias por sacar de su tiempo para compartir con nosotros aquí en Esto No Tiene Nombre. Siempre, gracias. Un placer. Bueno, siempre a tu orden y cada vez que nos necesiten. Este es un tema que va para largo. Esto sigue. Así es.